Shalom, shalom. Gracias, Jairito. Bendiciones a todos. Bienvenidos a todos. Hoy estamos en 16 de febrero del 2025. Es 18 del mes décimo de Shevat en el calendario del Eterno. Bienvenidos a todos a los que se conectan eh, aquí a este espacio semanal. Siempre muchas bendiciones. Oramos por ustedes. Los tenemos en lista de oración. También por quienes nos ven posteriormente, les bendecimos a los amigos que nos ven posteriormente en YouTube, en Colombia, en Estados Unidos y principalmente en México. Bendiciones, Shavua Top, bendecida semana para ustedes. Estamos en el estudio de Apocalipsis. Vamos a iniciar, ya estamos en el capítulo 3 y hoy vamos con la sexta congregación. Muy importante, congregación muy importante el tema de hoy. Espero lo puedan disfrutar eh, y que sea un alimento para nuestras vidas, que el Eterno anule a este siervo y sean la palabra del Eterno la que hable a nosotros en este día. Aquí he tomado varias referencias, he tomado varias versiones de la Biblia en Nueva Versión Internacional, algunos textos de Reina Valera. Eh, He tomado también algunas definiciones de la concordancia Strong y de la Biblia paralela. También algunos comentarios propios, comentarios de algunos rabinos, comentarios también históricos y también comentarios de nuestro hermano Jairo Torres, que también tiene un tema bien interesante sobre esta congregación de Filadelfia y la puerta abierta. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Por supuesto, bienvenidas las preguntas aquí o posteriormente, con todo gusto para poder, para poder resolver. Estamos en el capítulo 3. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Recuerden que la mejor Biblia es la que usted tiene en su casa. Esa es la versión. Por supuesto que siempre vamos a- al hebreo o al griego, en este caso de la versión que tenemos de Apocalipsis, para poder comprender lo que el Eterno quiere para nosotros. Muy bien, vamos con el mensaje de la congregación de Filadelfia. Filadelfia, que significa, o en su nombre, muy pocas congregaciones eh, la concordancia Strong puede definirlas, pero esta sí muy claramente significa amor fraternal. Esta ciudad cuya congregación recibe el mismo nombre, amor fraternal o afecto, se llama esta ciudad que se le fue enviada a la congregación que estaba allí en Filadelfia esta carta, esta sexta carta que tiene una importancia importante. ¿Quiénes fueron sus fundadores? Filadelfia fue fundada en el siglo II antes de nuestra era, o sea, antes de que el Mesías estuviera sobre la tierra. Yo había sido fundado por Atalo II. Él tenía un sobrenombre o un apodo. El apodo de Atalo era Filadelfo y razón por la cual le dio el nombre a esta ciudad. Él era el rey de Pérgamo en este sector de lo que era el antiguo Lidia, el imperio de Lidia, que gobernaba en este sector y fundó la ciudad de Filadelfia. Como ven ustedes aquí, Filadelfia está en el mapa cerca a Sardis. De hecho, la ruta de Sardis hacia el oriente era Filadelfia. Filadelfia era un punto y como lo vamos a ver, era una puerta hacia el oriente que eh, por ello era una ciudad también de comercio, una ciudad que creció gracias al comercio y a la ruta de las ciudades como Pérgamo, Tiatira y Sardis, que estas dos ciudades, como ya las vimos, eran especialistas en teñir telas, así que Filadelfia era el paso hacia el oriente, ubicada en la ruta comercial, ya lo vimos, clave que conecta con Sardis conectado con Sardis con el interior de Asia Menor, lo que lo convirtió en un centro comercial y cultural importante. Y algo interesante, esta ciudad de Filadelfia era conocida como la Puerta del Este. Era una ciudad que facilitaba, como vemos aquí, la difusión de la cultura griega a otras regiones. De hecho,
los emperadores vieron a Filadelfia como esa puerta de entrada para difundir su cultura, en este caso la cultura griega, a otras regiones. Así que Filadelfia es la puerta del este hacia las demás regiones y hacia el este también, hacia el este, donde está el resto del Asia. Era una puerta importante, en este caso comercial, también cultural, pero por ello viene un mensaje interesante a la congregación de Filadelfia. Hablemos un poco de la cultura y la religión en el siglo primero. Tuvo una influencia griega, por supuesto, en el momento, en el siglo primero que se escribe esta carta, hay una influencia griega, aunque Roma gobierna esta región, esta provincia que llama Asia Menor, eh, pero pues la cultura griega predomina. Roma, recordemos que Roma adquirió esa cultura. La ciudad promovía la cultura helenística, habían templos, estatuas dedicadas a dioses griegos y romanos. Se destacaba el culto a Dionisio, el dios del vino, debido a la importancia de la producción de uvas. Era una ciudad donde predominaba la siembra y la producción de uvas para la región. Bajo el dominio romano también se estableció el culto al emperador, así que al igual que las demás ciudades que hemos visto anteriormente, que hacían un culto al emperador, que sabemos que esto es directamente un símbolo del antimesías, eh, esta ciudad también lo estableció. Filadelfia también estableció el culto al emperador. ¿Por qué? También, al igual que las otras ciudades, en el 17 antes de nuestra era, hubo un terremoto fuerte en esta región, las ciudades quedaron casi destruidas y los emperadores aportaron recursos para reconstruir estas ciudades. Filadelfia no fue la excepción, así que debido a eso se establece el culto al emperador como el Salvador. Fíjense la figura antimesiánica que establecían estos emperadores romanos en estas ciudades. Muy bien, aquí hay algo interesante en el mensaje a esta ciudad, a esta congregación, y es que en el versículo 7 dice, escribe al ángel, o sea, al pastor de la congregación de Filadelfia. Esto dice, y aquí se presenta con unas características, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Así que aquí Yeshua, que es el que está dando el mensaje a la congregación, se presenta con unas características diferentes, unas características muy particulares que no vimos en el capítulo uno, como lo hemos visto a través de todas las congregaciones. Cuando el Mesías Yeshua se presenta a la congregación, lo hace con las características de la visión que vio Juan en el capítulo uno. Aquí hay unas características adicionales y únicas con las cuales se presenta el Mesías, y es que se presenta como el santo, y aquí en todo su esplendor, su figura mesiánica y su identidad como hijo de Dios. Aquí se presenta de esa manera. Segundo, dice que es el verdadero, de hecho, él mismo lo dijo y quedó registrado en Juan 14, cuando dijo, yo soy el camino y la verdad. Él se presenta como la verdad y aquí le dice a Filadelfia que él es el verdadero. Y lo tercero es que se presenta como el que tiene una llave, dice el que tiene la llave de David. Es decir, aquí está hablando de una autoridad, una llave. Y de hecho, en sus casas, pues quien tiene las llaves de su casa, pues seguramente es su familia, ¿cierto? Su esposa, sus hijos, sus hermanos, ¿cierto? Sus papás. Pero usted le entrega la llave de su casa a alguien muy especial. Si hay alguien fuera de su círculo familiar que tiene su llave, es porque es una persona de toda la confianza, ¿cierto? Una persona, un amigo cercano, alguien que es de toda su confianza y usted le entrega la llave. Usted no le entrega la llave de su casa a cualquiera. Es un privilegio, es una exclusividad tener la llave de una casa. Pues aquí el Mesías se presenta como el que tiene la llave de David. Y al nombrar a David está hablando de la descendencia de rey que tiene Yeshua. Recordemos que a David se le dio la promesa que un heredero suyo sería el Mesías.
y así lo ha mostrado la Escritura, se evidencia en las genealogías en Mateo 1 y en Lucas de esa descendencia de la cual viene el Mesías Yeshua directamente el rey David y por lo cual se le da esa característica de rey. Ahora, esta expresión, la llave de David, es una expresión que está en Isaías 22:22. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias. Vamos a leer el texto de dónde viene esa expresión. Recordemos que todo lo que encontramos aquí en el Brit Hadashah y en este libro que estamos estudiando proviene del Tanakh, de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y el Tanakh, que es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Isaías 22:22 dice, aquí está hablando de el Eterno, le está pidiendo cambiar al mayordomo, al tesorero de Sebna a un hombre llamado, como lo vemos aquí, Eliakim. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, sobre este hombre particular que se nombra Isaías, llamado Eliakim, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí, al parecer, había una corrupción por parte del anterior mayordomo de la casa, llamado Sebna, y por eso el Eterno pide hacer cambio, entregar en los hombros de Eliakim la responsabilidad del tesoro, de la tesorería, y darle lo que se conoce como la llave de David. Y aquí vemos un paralelo entre los dos textos de Isaías 22:22 y Apocalipsis 3:7, donde a Eliakim Dios le da la llave de David. Y sabemos que en Apocalipsis Yeshua se presenta como el que tiene la llave de David, él tiene la autoridad en la descendencia y en la casa de David. Él es el legítimo heredero, su majestad, el rey Yeshua, que reina y reinará cuando vuelva por segunda vez. Aquí también se le dice a Eliakim que abre, que esa llave abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, y es la misma expresión que vemos en Apocalipsis 3:7 a través de Yeshua, donde dice que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Lo tercero es que a Eliakim se le da toda la autoridad sobre el reino terrenal de Judá, el tesoro, él iba a administrar el tesoro. Y a Yeshua, como vemos en Apocalipsis 3:7, él tiene toda la autoridad sobre el reino de Dios. Así que vemos que en este paralelo entre Isaías y Apocalipsis 3:7, la llave se le entrega a Eliakim, un siervo, eso era un siervo del rey terrenal. En Apocalipsis, Yeshua posee la llave permanentemente, es decir, eternamente, indicando esa soberanía que no tiene fin. Eso quiere decir, o la conclusión de esta parte es que Eliakim es un tipo profético, es un símbolo de Yeshua. Este Eliakim, el siervo del rey, el mayordomo, el tesorero de su casa, es un tipo profético, es un símbolo de Yeshua. Así como Eliakim recibió autoridad real en la casa de David, Yeshua, y Apocalipsis utiliza este mismo símbolo, Yeshua recibe la autoridad total sobre el reino de Dios. Y aquí aparece un símbolo bien interesante en Apocalipsis y es en el siguiente versículo. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, así como a las demás congregaciones. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí se introduce un término que es demasiado profundo, muy profético y que nos muestra el plan de salvación. A Filadelfia, a la congregación de Filadelfia, se le muestra el plan de salvación con este término que Yeshua mismo coloca, diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta, dice, la cual nadie puede cerrar. Aquí hay una autoridad. Recordemos que Yeshua es el que tiene la llave, es el que tiene la autoridad. Y a Filadelfia se le presenta una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, dice Yeshua, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En la escritura encontramos varios símbolos acerca de una puerta. Por ejemplo, encontramos en Juan 19, cuando Yeshua dice que él es el pastor. En ese mismo pasaje de Juan 10, él dice, yo soy
la puerta. Y creo que la mejor imagen es la que puse aquí, porque de hecho, históricamente y culturalmente, el pastor se hacía en la puerta. Es decir, él era la puerta, inclusive cuando llevaba las ovejas por los apriscos, por los desiertos, y encontraba una cueva donde podían entrar con seguridad las ovejas. Él entraba a las ovejas porque pues eran recorridos de días encontrando pastos para las ovejas en lo que se llama la labor de apacentar, que es una labor muy interesante. El pastor se hacía a la entrada de la cueva para evitar que las fieras no entraran o protegerlas de las mismas y que las ovejas no escaparan, no se salieran de la cueva. Así que el pastor mismo, cuando apacentaba las ovejas, ya sea en el redil, como lo vemos allí en la imagen, o apacentándolas por fuera, como en una cueva, el pastor era la puerta. Por eso ese símbolo era fácil de entender en el primer siglo para quienes le escucharon, sus discípulos y el demás pueblo, cuando él dijo yo soy la puerta, porque ellos sabían que el buen pastor, el que realmente se apersonaba de las ovejas, hacía de puerta, él mismo era la puerta, y por eso Yeshua se presentó como la puerta. Y fíjense la expresión tan similar que encontramos con Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy, será salvo. Esto es tremendamente profético. Él dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta se refiere a sí mismo será salvo. Es decir, el plan de salvación está en esta puerta, que no es otra cosa que nuestro Mesías Yeshua. Dice él, podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. Quiere decir que debemos entrar, y este es un término que utiliza nuestro amigo Jairito en su video, debemos entrar por la puerta, por Yeshua mismo, para encontrar salvación. Ahora, ¿qué otros símbolos encontramos de puerta en la Escritura? Por ejemplo, vemos que en ocasión de la muerte del Mesías, el perfecto sacrificio, Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y aquí en la expresión del griego, cuando habla del velo, se refiere al velo del lugar santísimo. Lo encuentras en el Strong, en la concordancia bíblica, encuentras que ese velo se refiere específicamente al del lugar santísimo. Quiere decir que estando quizás un sacerdote allí ministrando en ese lugar, porque era pesa, es decir, las ofrendas, había un sacrificio en el altar y se hacía el continuo el sacerdote que estaba allí ministrando, en donde está el altar de oro, el candelabro, la mesa de los panes, pudo observar cómo se rasgó, es decir, se abrió una puerta. Ese día de la muerte del Mesías se abrió una puerta que da del oriente hacia el occidente. Quizás por eso es que Pablo escribe en Hebreos 4:16, acerquémonos, dice Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor, el autor de Hebreos, conocedor del símbolo de que el velo se rasga en dos, indicando que se abría una puerta, y más que esta puerta, se abría la puerta del santuario celestial. Aquí en este punto, como lo menciona el mismo libro de Hebreos, la Torá no fue anulada, hubo un cambio de orden sacerdotal. En este caso, se cambió, como lo menciona Hebreos, del orden sacerdotal arónico que venía hasta este punto por el orden sacerdotal de Malquisedec, del cual es Yeshua, como lo dice Salmo y lo dice Hebreos. Hubo un cambio de orden sacerdotal. De hecho, Yeshua en el templo celestial, en esa puerta que se abrió del santuario celestial, él ministra, es decir, él cumple los mandamientos levíticos de la Torá en el santuario. Nuestro sumo sacerdote ministra en el santuario celestial. Eso quiere decir que la Torá no pudo ser anulada. Es un error decir que la Torá es anulada. Si lo decimos, es porque la obra de Yeshua en el santuario celestial no tendría ningún sentido. Todo lo contrario,
Él cumple los mandamientos levíticos allí. Se abrió una puerta en el cielo, símbolo de la cual se rasgó el velo el día en que Yeshua murió en el madero. Y también Pablo lo interpreta en Efesios 2:14, hablándole a la iglesia de Éfeso, precisamente diciéndole, Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom, hablando de Yeshua, que de ambos pueblos hizo uno derribando, dice él, una pared intermedia. Aquí nuevamente Pablo indica que se abre una brecha. Y esto está estrechamente ligado con la profecía de las 70 semanas que hablamos anteriormente. Estamos en la brecha de las 70 semanas y lo vemos en este símbolo del velo y también en la expresión de Pablo. Pablo se refiere a este muro. Aquí encontramos un plano del segundo templo, el templo herodiano, el templo que Yeshua pisó y al que Pablo se refiere cuando habla. Aquí vemos la explanada del templo, una gran explanada, y en el centro, como vemos aquí, está el templo. De hecho, vemos aquí donde están estos altas luminarias. Este es el atrio, llamado también el atrio de las mujeres, donde todo Israel podía estar aquí. Aquí podía estar todo Israel y aquí está el atrio interior donde los varones podían ingresar. De hecho, Yeshua predicó aquí en el interno, en el pórtico de Salomón. Alrededor del templo había un muro. No era un muro alto, simplemente era un muro simbólico que ponía el límite. Es decir, había un límite donde gentiles incircuncisos, es decir, que no pertenecían al pueblo, no podían ingresar. Les era imposible. Recuerden la, la parábola de la mujer que se le dio carta de divorcio de Israel, que le era imposible regresar a su marido. Bueno, esta es la misma expresión. A los gentiles le era imposible, no podían pasar. De hecho, si pasaban, tenían consecuencias sobre sus vidas. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Yeshua muere y se rompe este velo, también se abrió una brecha, se derribó esta pared. A eso se refiere Efesios 2:14. Y por eso tiene sentido el mismo texto de Pablo, cuando él invita a Israel en la dispersión, que tenía carta de divorcio, y los gentiles, pues, de lo cual éramos tú y yo, y ahora somos Israel, nos dice, acerquémonos. Es decir, se abrió una brecha aquí en la tierra, símbolo de que se abre una puerta en el cielo. Y a esa puerta se refiere Apocalipsis 3:5 en el mensaje a Filadelfia cuando dice, pongo delante de ti una puerta abierta. Ahora, hay más sobre esto. Aquí les traje una imagen del tema que vimos hace 2 años. De hecho, ahí aparece hasta a la imagen de este servidor predicando. Cuando hablamos de la serie de la Torá y hablamos de la comparación del jardín del Edén con el santuario, bueno, esto también está relacionado con esa puerta de Filadelfia. De hecho, recordemos, aquí está el jardín del Edén, una imagen muy precisa del río que sale hacia el oriente y se divide en cuatro brazos, de acuerdo a Génesis, Éufrates, Gihón, Pisón. eh, Está dentro del Edén, está el árbol de la ciencia del bien y el mal, y en el centro está el árbol de la vida. Aquí el hombre estaba en su plenitud, en perfecta comunión con el Eterno. Cuando Adán y Eva pecan, ellos tienen que salir del Edén. ¿Por dónde salen? Por la puerta del este. Recuerden que a Filadelfia se le llama la puerta del este y eso está en Génesis 2:8. Vamos a leerlo, Génesis 2:8. Dice la escritura que Adonai, Elohim, plantó un huerto en Edén. Dice que lo puso al oriente y allí puso al hombre que había formado. Cuando el hombre peca, Génesis 3:24 dice que echó pues fuera al hombre y lo puso, ¿a dónde? Al oriente del huerto del Edén y puso al oriente del Edén querubines. Aquí está en la imagen de los querubines, hablamos de ellos en ese tema, de los querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No olviden esa palabra de camino. Así que el hombre
tuvo que ser expulsado por el oriente. Mm, Es decir, como quien va en la dirección de donde sale el sol. Hacia el oriente fue expulsado el hombre. Quiere decir que el hombre estaba en perfecta comunión y fue expulsado. Adán salió hacia el oriente, Adán y Eva, y esta puerta, ¿qué pasó? Se cerró. Aquí la puerta se cerró. El hombre cayó en pecado. ¿Qué hace el Eterno? El Eterno planta otro huerto, pero él lo planta en esta tierra llamado santuario, donde también había una puerta en el este. De hecho, al santuario debía entrarse del oriente a occidente, es decir, la puerta estaba en el este y el hombre debía caminar en dirección contraria a donde fue echado del Edén. El hombre fue echado hacia el este en, en el arrepentimiento o en la teshuvá, que ya lo vimos, que significa cambiar totalmente de dirección, lo que hizo el hijo pródigo, volvió en sí y regresó por el camino. Aquí el hombre regresa por el camino. Quiere decir que el Eterno con el santuario abre una puerta para hacer expiación por el pecado. Por eso Pablo también se refiere aquí diciendo, caminemos, entremos al santuario por el camino nuevo que Yeshua hizo, el camino de sangre que hacía el sacerdote llevando la ofrenda hasta el lugar santísimo en el Yom Kippur. A ese camino se refiere aquí Pablo. Dice él también en Hebreos, entremos, acerquémonos confiadamente. La puerta ha sido abierta. Entremos al santuario. Y creo que nuestro amigo Jairito ha expresado bastante muy bien en sus videos de que la invitación es para nosotros a entrar en el santuario celestial. Quiere decir que el resumen de ya lo vamos a ver. Primero veamos este último punto. Hay una puerta, también llamada Puerta del Este en Jerusalén. La expresión con la cual se conoce a Filadelfia, también hay una Puerta del Este. Esta puerta oriental de Jerusalén, conocida como la Puerta Dorada o la de la Misericordia, me gusta mucho ese término. Aquí hay una imagen real. Hoy en día, esta puerta así se ve. Es una entrada que se encuentra en la muralla oriental, es decir, al este del monte del templo. Quiere decir que al frente de esta puerta está el monte de los olivos, donde Yeshua entró en su entrada triunfal antes de su muerte y por donde también entrará, porque Yeshua pisará el monte de los olivos en su segunda venida y entrará a Jerusalén por este costado. Dice las características. Es la puerta más antigua de la ciudad vieja de Jerusalén, esta puerta, la oriental, y está sellada. Esta puerta está sellada. ¿Por qué? Porque la puerta del cielo está abierta. Quiere decir que es un símbolo, tal cual. Aquí vemos en esta puerta el símbolo de que el sacerdocio hoy en día es por Malquisedec, es decir, Yeshua, que es del orden de Malquisedec, y no arónico hoy en día. Eh, pero esta puerta, dice, está esperando una apertura milagrosa cuando el Mesías regrese. Hay estudiosos que afirman que esta puerta que está sellada solo será abierta nuevamente por el Mesías, porque por esta misma puerta es que el Mesías entró en su entrada triunfal. Así que los estudiosos dicen que esta puerta se abrirá cuando el Mesías regrese. Ahora sí vamos al resumen. El resumen de la puerta del este es la siguiente. En Edén, en el plan original, teníamos una puerta del este. El hombre, Adán y Eva, por consiguiente tú y yo, fuimos echados. Esta puerta se cerró. No pudimos volver a entrar por causa de nuestro pecado, dice Génesis. El Eterno abrió una nueva puerta del este a través del santuario. El Eterno abre la puerta y el hombre puede acceder a hacer sacrificios, principalmente de los pecados, no pecados de muerte, a través del servicio del santuario y alcanzar gracia. Recordemos que la gracia siempre ha existido, alcanzar gracia para el oportuno socorro. Pero recordemos que el santuario no se podían expiar los pecados de muerte, se necesitaba un sacrificio más perfecto. Y por eso viene la muerte del Mesías, el sacrificio perfecto, el que clava en la cruz el acta de divorcio, el que nos abre y nos permite a quienes éramos gentiles regresar,
ese muro del templo se rompe, se abre la brecha aquí. Se rompió el muro, se rompe el velo del templo y aquí se da el sacrificio perfecto. En ese momento, Yeshua va al cielo. Hay una puerta abierta en el cielo y lo menciona Apocalipsis capítulo 3 que estamos leyendo. Aquí, en este punto de la historia, en Filadelfia, se le dice, hay una puerta abierta en el cielo. Yeshua ingresa como el perfecto sacerdote a ministrar, a cumplir la Torá en el cielo. ¿Sí? Nuestra mirada, nuestros ojos en este momento deben estar en el cielo donde está el perfecto sacerdote. Y por consiguiente, la puerta del este de Jerusalén se selló. Fíjense, todo tiene relación. La puerta del este se selló, hoy en día sigue sellada y la puerta del cielo está abierta. Hay esperanza. Hoy tenemos acceso, tenemos oportunidad de ir a Yeshua y confesar nuestros pecados para alcanzar salvación. Hoy la puerta del cielo está abierta. Porque cuando el Mesías vuelva, dice la Escritura, Él vendrá a la tierra para hacer juicio. Pondrá sus pies en el monte de los olivos frente a esta puerta y entrará por ella. Es decir, lo que indicaría que empieza su reinado en esta tierra. La puerta del este, que es símbolo, que Filadelfia es un símbolo de la puerta del este, nos habla del plan perfecto de salvación a través de los siglos, de la puerta que siempre, a pesar de nuestro pecado, el Eterno ha abierto la puerta del este. La tenemos abierta en este momento en el cielo. Nuestros ojos deben estar en el cielo. Y cuando el Mesías regrese, se abrirá la puerta aquí en la tierra para su reinado. Qué precioso mensaje nos trae la congregación de Filadelfia. Finalmente, en la, en la conclusión, vemos que a Filadelfia se le dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí utiliza un término bien interesante. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí Yeshua se refiere a una hora y hemos hablado anteriormente, este término se refiere a la hora undécima sobre la tierra, justo antes de que se acabe eh, o que se muestre el fin de esta era o de este siglo, como se habla en la escritura. Eso viene de Mateo 20, la parábola de aquel hombre que contrató a sus trabajadores y contrató unos en la hora undécima y a todos se les dio el mismo pago. Con Jairito hemos hablado bastante acerca de la hora undécima. Bueno, aquí Yeshua trae este mismo término diciendo la hora de la prueba. En el Tanakh encontramos varias referencias acerca de lo que indica esta hora de la prueba, que dice la escritura, a Filadelfia se le dice, y es un mensaje para ti y para mí, que seremos guardados. Si nosotros guardamos la Torá, la palabra de la paciencia, dice él, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Algunos textos que encontramos acerca de ello, Jeremías 37, cuán grande es aquel día, dice Jeremías. Aquí se habla mucho del día del Eterno. De hecho, Juan arranca escribiendo acerca del día. Y el día del Eterno o el día del Señor, que ya hablamos que no es el domingo, no es otra cosa que el día cuando Él tomará posesión, cuando Él reinará, cuando Él pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, cuando vendrá a instalar su reino. Día, dice Él, tanto que no hay otro semejante a Él. Tiempo de angustia para Jacob, aquí indica Israel, pero de ella será librado. Fíjense que es un paralelo, Apocalipsis 3:10 con Jeremías 37. Habrá un día de angustia para Israel, pero de ella será librado. Lo mismo se le promete a Filadelfia. Te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Daniel 12:1. No podíamos dejar de colocar este texto. En aquel tiempo, también habla del día de la prueba o de la hora de la prueba,
se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Aquí también habla de esa hora de la prueba, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, pasaremos por una hora de una prueba muy grande en este planeta, justo antes de la venida del Mesías. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, es decir, con la venida del Mesías. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí se refiere al libro de la vida. En la clase anterior hablamos acerca de ello. Nuevamente aquí se habla de que habrá un tiempo de angustia que como nunca ha habido, pero en ese tiempo de angustia, justo en el dolor más intenso de parto, es que nace el bebé. Vendrá el Mesías, dice la Escritura, y todo tu pueblo. Dice, será libertado tu pueblo. ¿Quién es? Dice Apocalipsis, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Guardar la palabra, los que se hallen escritos en el libro de la vida. Yeshua también lo expresó en Mateo 24. Dice él, porque habrá gran tribulación, la llama él, una gran tribulación después de aquellos días. Es decir, después de que empiecen la pretribulación, habrá una gran tribulación, dice él, y aquí ya estamos en un tiempo profético, esos últimos 3 años y medio, una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Es decir, la Biblia nos muestra que justo antes de la venida del Mesías habrá una gran angustia. Apocalipsis la llama aquí una hora, la hora de la gran prueba, tiempo de angustia para Jacob. También Daniel habla del tiempo de angustia, pero la promesa es que justo antes de que nace el bebé, por supuesto que los dolores de parto son altos, pero vendrá, sin lugar a dudas, vendrá el Mesías y seremos liberados. Y la otra bendición que se le da a esta congregación, a esta muy interesante congregación de Filadelfia, es que al que venciere, recordemos que al que venciere es al que persevere, característica del pueblo de Dios, al que persevere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Eso es una promesa preciosa, ¿no? Estar siempre en la presencia del Eterno. Nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, de la ciudad de mi Dios y dice Yeshua, de mi nombre nuevo. Es espectacular. La primera parte dice que lo haré una columna en el templo. Bueno, aquí hay varias aplicaciones. Yo saqué una de ellas. Una de ellas puede estar hablando acerca de las columnas que vemos aquí del templo de Salomón. Este es el primer templo, el templo que fue destruido por Nabucodonosor, año 538 antes de nuestra era. En ese templo habían dos columnas. Estas dos columnas que eran eh, muy importantes en el templo. Una se llamaba Jaquín, de acuerdo al texto de Primera de Reyes, que significa Él establecerá. Y la segunda columna se llama Boaz, que significa en él está la fuerza. Muy interesante los símbolos que le dio Salomón a las dos columnas del primer templo. La primera, él establecerá, y la segunda, en él está la fuerza. Eso está en Primera Reyes 7:21, y erigió las columnas en el pórtico del templo, o sea, justo a la entrada. Y cuando hubo alzado la columna de la derecha la llamó Jaquín, y alzando la columna de la mano izquierda la llamó Boaz. Jaquín, que significa Él establecerá, implica que Dios establece a sus fieles de manera firme. Por supuesto que aquí cuando Yeshua habla a esta congregación de que lo haré columna, hay una conexión con ese primer templo de Salomón, de que Dios establece a sus fieles de manera firme. Qué hermosa promesa, ¿no? Que el Eterno nos dé siempre firmeza. Y la segunda, que se llama Boaz, la de la izquierda, dice, en él está la fuerza. Y esto implica que los que confían en Dios reciben su fortaleza. Es decir, aquí está hablando de fortaleza, está hablando de firmeza. Cuando el Eterno dice que lo haré columna, es porque Él nos dará fortaleza, nos hace fuertes. Hecho Efesios 2:9, Pablo, entendiendo muy bien que todos tú y yo somos parte de este gran edificio llamado templo, cuya piedra principal es Yeshua, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo
Yeshua, la principal piedra del templo, dice Pablo, de este templo es Yeshua, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este templo no es otra cosa que un símbolo del pueblo de Dios. De hecho, Yeshua mismo dijo que él era el templo. Lo dijo justo antes de morir. Y tú y yo hacemos parte de ese templo. Por eso entendemos este mensaje a Filadelfia cuando se nos dice, al que venciere, le haré columna en el templo de Dios. Y la última promesa preciosa, dice él, escribiré, escribiré el nombre de mi Dios, Yud-Hei, Bab-Hei. Dice, escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la nueva, la que desciende del cielo, dice él, de mi Dios y de mi nombre nuevo. Esto tiene como origen la vestidura del sumo Cohen, del Cohen Gadol o del sumo sacerdote. Dice la escritura en Éxodo 28, en la Torah, harás además una lámina de oro puro. Y, dice él, y grabarás en ella como grabadura de sello lo que está escrito aquí. Kadosh, aquí está en hebreo, Kadosh la Adonai. Aquí en la última parte está el nombre sagrado, el nombre del Eterno, traducido al español como santidad a Hashem o santidad Adonai. Y estará sobre la frente. Muy interesante, porque el sello de Dios, de acuerdo a Apocalipsis, es colocado en las frentes y en el sacerdote mismo en su frente llevaba grabado el nombre sagrado. Esto tiene un significado muy profundo y más con la bendición que se le da a Filadelfia de que escribiré sobre él quién, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de Jerusalén, la que desciende, dice él, y mi nombre nuevo. O sea, tendremos el nombre nuevo Yeshua, lo tendremos también en nuestras frentes. Dice Jeremías, perdón, Apocalipsis 7:3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes como el sacerdote a los siervos de nuestro Dios. Así que la promesa a Filadelfia que colocará el nombre del Eterno en sus frentes no es otra cosa más que el sello de Dios. Y a Filadelfia, a la congregación, se le promete colocar el sello de Dios. Dice Jeremías 31:33, pondré mi ley, y aquí se traduce como Torah. ¿En dónde? En su mente. Esa es la promesa para en el pacto renovado, en el nuevo pacto que Yeshua selló con su sangre, es que la Torá, dice Jeremías 31:33, estará escrita en nuestra mente, dice él, en nuestro corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí a Filadelfia se le está diciendo que será sellado, que colocará la Torá en su mente. Esta congregación de Filadelfia no es otra cosa más que la imagen misma del pueblo de Dios, los que guardan la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. Y dice Números 6:27, la Torá, justo después de describir la bendición sacerdotal, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos, dice sobre, es una expresión para decir, como lo dice Apocalipsis, escribiré su nombre, perdón, escribiré el nombre de mi Dios sobre sobre la congregación de Filadelfia, no es otra cosa que la expresión de la Torá de Números 6:27. Pondrán mi nombre, dice el Eterno, sobre los hijos de Israel. Este nombre sagrado que no solamente iba a estar allí escrito en el sumo Cohen, en el sumo sacerdote, sino también sobre todos los hijos de Israel. Así que no se pierda la oportunidad de ser parte del pueblo de Israel, de guardar la Torá y de tener la fe de Yeshua. Pondrán mi nombre sobre Israel. Aquí no dice sobre eh, los gentiles, dice sobre Israel, en los que Yeshua nos injertó, dice Romanos, en Israel, dice él, y yo los bendeciré. Así que a Filadelfia se le da también la bendición sacerdotal. Termina diciendo, el que tiene oído, Shema, dice él.
como lo dice a todas las congregaciones. Shema Israel, como lo decimos diariamente a nuestros hijos. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach, el mismo Eterno, el Espíritu del Eterno, dice a las congregaciones. Vamos a orar y terminamos en punto en esta mañana. Abba, gracias por el privilegio de pertenecer a la congregación. El mensaje de Filadelfia que nos recuerda quién tiene la autoridad de abrir y cerrar. Gracias, Señor, porque siempre has abierto la puerta del este para traer salvación. Gracias por la puerta que tenemos, el acceso que tenemos en este momento hacia nuestro sumo sacerdote Yeshua para alcanzar gracia, Señor. Y como lo hizo el Hijo Pródigo, Señor, volvemos por el camino nuevo que abrió el Mesías para ir hacia el Padre, Señor. Gracias, gracias, Padre, por el camino que abrió el Mesías. Volvemos nuestro corazón hacia ti, pedimos perdón por nuestros pecados, sabedores que esta puerta, que no es otra cosa que el Mesías mismo, es la que nos conduce a salvación. Gracias, Señor, porque todo lo que pidamos al Padre, a ti, en el nombre de Yeshua, será hecho. Pedimos salvación sobre quienes escuchan este mensaje y lo hacemos por los méritos de quien ha abierto la puerta del este y la abrirá cuando vuelva por segunda vez. En el nombre del Mesías Yeshua, pedimos esto. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos. Una feliz semana. Déjenme saber si tienen preguntas de lo visto hoy. Aquí está Ian Santiago, Darly Diego, bienvenidos. Alexander también. Muchas bendiciones.